Capítulo 1. El niño de las montañas. A Santiago le gustaba madrugar antes que los gallos. No por heroísmo, ni por capricho, sino porque a esa hora el valle estaba en silencio y las montañas parecían sostener el cielo con las manos. Abría la ventana de su cuarto. Una hoja de madera que crujía como una puerta de iglesia, y dejaba entrar el olor a hierba húmeda, a leña dormida en los portales y a pan que ya empezaba a hornearse en la casa de los Echeverría. A lo lejos, el río cantaba la misma canción de siempre, esa que los viejos decían que venía de tiempos romanos, y que los niños aprendían sin darse cuenta. Su casa era pequeña, encajada en la ladera como una cabra testaruda. Tenía un zaguán con botas de barro, un banco de castaño junto a la puerta y un crucifijo sobre el dintel que, según su madre, había visto pasar más inviernos que todos los vecinos juntos. Dentro, el calor del hogar no venía solo del fuego. Venía de la voz de esa madre, Amalia, que sabía rezar y guisar en el mismo gesto, y del andar firme del padre, Martín, que hablaba poco, pero cuando asentía con la cabeza uno sentía que todo estaba en su sitio. Santiago era el menor de 3 hermanos y, con esa desventaja, había aprendido pronto a encontrar su lugar. Ni el más fuerte, ni el más listo, pero quizá el más curioso. Lo mismo preguntaba por qué cambiaba de color el hayedo en otoño que cuánto tardaba un ternero en ponerse en pie. A todo le encontraba un ¿por qué? Y, cuando no lo hallaba, lo apuntaba en una libreta hecha con hojas grapadas que llevaba a todas partes. Años después, diría que su verdadera vocación empezó en ese cuaderno: coleccionar preguntas como quien colecciona monedas antiguas. Los días tenían sus estaciones propias. Por la mañana, escuela; por la tarde, recados; al anochecer, historias. La escuela olía a tiza y a lana mojada. El maestro, don Benito, era un hombre con bigote serio y manos de violinista, capaz de recitar de memoria a Cervantes y de corregir, sin mirar, una fila de cuadernos. Fue él quien primero puso en la mano de Santiago un mapa de España y, con la uña, dibujó caminos invisibles. Aquí se pelea, aquí se reza, aquí se canta. Y todo esto eres tú, aunque todavía no lo sepas. A Santiago se le quedó la frase incrustada como una astilla luminosa. El recreo se gastaba corriendo detrás de una pelota deshilachada o trepando por los muros del cementerio, que era, a falta de murallas medievales, la fortaleza de los héroes en la imaginación del grupo. Ya entonces Santiago mostraba una extraña mezcla de prudencia y arrojo. No saltaba el primero, pero siempre acababa más alto. Sus amigos lo llamaban cabeza de monte, porque escuchaba al viento antes de decidir el siguiente salto. Él sonreía, como quien acepta un título que no pidió. Al volver a casa, el camino se hacía entre prados y caseríos. Santiago conocía a cada perro por su ladrido y a cada vecino por su modo de saludar. Tía Elvira ofrecía manzanas con la autoridad de un rey. El herrero Urcullu regalaba chispas a quienes se quedaban mirando demasiado la fragua. Y, en el puente, el río recordaba que, por muchas tormentas que pasaran, siempre encuentra el cauce. Por las tardes, el padre lo llevaba a ayudar en lo que tocara: acarrear leña, enderezar postes, aprender a afilar una herramienta. Martín no era hombre de discursos, su pedagogía consistía en hacer, y en dejar hacer. Solo de cuando en cuando soltaba una sentencia breve que quedaba flotando en el aire como una campana: la madera se corta a favor de Beta, y la vida, a favor de Conciencia. No levantes la voz, levanta el trabajo. Santiago asentía con esa seriedad solemne que solo tienen los niños cuando entienden de verdad. La madre, en cambio, enseñaba con historias. Contaba, por ejemplo, que su abuela se sabía el rosario en 2 idiomas y que rezaba con los dedos gastados de hilar, que la cruz que presidía la casa había pasado por un incendio sin chamuscarse, y que no era milagro de feria, sino recuerdo de que a veces el bien también sabe hacerse fuerte. Cada noche, antes de dormir, Amalia se sentaba en el borde de la cama y, entre 2 besos, le dejaba un consejo sencillo: pide poco para ti y mucho para los demás, o, si no sabes qué hacer, elige siempre lo más generoso. Santiago, sin entender del todo, guardaba aquellas frases como quien guarda semillas para primavera. Una tarde de enero, el cielo decidió que la nieve era una forma de silencio. Cayó sin prisa, vistiendo al pueblo de blanco. Los chicos aprovecharon para convertir la cuesta del molino en una pista de trineos improvisados. Santiago, como los demás, terminó con las botas caladas y las manos rojas. Cuando entró en casa,
El padre le puso junto al fuego y la madre le frotó las palmas con vigor. Fue entonces cuando vio, entre el vapor del caldo y el vaho de los cristales, la primera visión que recordaría toda su vida. Una luz, pequeña como una brasa, sobre el crucifijo del dintel. No era un destello del hogar ni un reflejo de la nieve. Era otra cosa. Un latido de luz que parecía llamarlo por su nombre. No dijo nada, guardó el secreto como se guarda un tesoro o un susto. Esa noche soñó con una cruz sobre una colina, no enorme ni amenazante, sino firme, como un árbol que crece hacia arriba sin pedir permiso. Despertó con el corazón acelerado y la certeza dulce de que aquello no había sido un capricho de su cabeza. Bajó a la cocina. El caldo seguía oliendo a casa, y la madre canturreaba abajo, una canción que hablaba de caminos y de amparo. Santiago pensó que a veces Dios habla así, sin trueno, sin relámpago, en la voz de una madre que pone la mesa. Con la primavera llegaron las tareas de campo. Había que desbrozar, arreglar cercas, ayudar en el siembro. Santiago aprendió la paciencia del surco. Si te apresuras, tuerce; si dudas, se seca; si lo cuidas, da. Le gustaba en especial acompañar al abuelo Tomás, que vivía en el caserío de arriba, porque él narraba la historia del valle como un juglar sobrio. Batidas contra lobos, nevadas memorables, bailes en San Juan, la vez que un oficial pasó y dijo que por allí terminaba el mundo. El mundo no termina, muchacho, decía Tomás con media sonrisa. Solo se hace más grande cuando uno camina. Un domingo, tras misa, el sacerdote joven, don Alonso, reunió a los chicos en la sacristía y enseñó, con una paciencia de artesano, una caja de madera con pequeños compartimentos. En cada uno, una reliquia humilde. Un trozo de vela consumida en vigilia, una estampa muy vieja, una llavecita oxidada de una ermita ya caída. Las cosas, dijo, guardan memoria. No veneramos maderas ni papeles, veneramos lo que recuerdan. Santiago, que había visto brillar una brasa en su crucifijo, entendió sin palabras. Ese verano le tocó a él llevar el recado más importante de la familia. Subir solo hasta el caserío de los Arístegui, cruzar el barranco por el puente estrecho y traer un saco de harina. No era una hazaña, pero para un niño de su edad era una declaración de confianza. Se calzó las botas, se colgó el saco al hombro a la vuelta y, a mitad del puente, el viento se levantó caprichoso. El tablón tembló, el saco coqueteó con el vacío y a Santiago se le helaron las ideas. En ese instante, no recordó ninguna enseñanza del maestro ni una sentencia del padre. Recordó la voz de la madre. Si no sabes qué hacer, elige lo más generoso. Pensó, y luego le daría vergüenza contarlo, que lo más generoso era no soltar la harina, porque con ella comerían otros. Apretó el saco contra el pecho, clavó los pies en la madera y avanzó despacio, como quien aprende a caminar de nuevo. Cuando llegó al otro lado, no levantó los brazos ni gritó victoria. Sonrió para dentro, igual que sonríe la montaña cuando nadie la mira. Esa noche, mientras cenaban, el padre le puso la mano en el hombro. No dijo, valiente, ni, bien hecho. Dijo, ya te podemos pedir cosas de hombre. Y en casa de Santiago, eso valía más que una medalla. Hubo veranos de fiestas con chiscu y tamboril, inviernos de vacas pariendo a la hora menos oportuna, otoños de setas y primaveras de barro. Hubo libros prestados que cambiaron la forma de mirar el mapa y una visita a la ciudad que le enseñó que los trenes también son caminos. Y, cada tanto, volvió aquella brasa sobre el crucifijo, ese latido de luz que no hacía ruido pero movía la vida. Santiago crecía hacia allí, como crecen los árboles hacia donde encuentran sol. Una tarde, al cumplir los 15, acompañó al padre hasta la cima de la loma que vigilaba el valle. Desde allí, el río parecía una cinta y los prados, una colcha cosida sin prisa. Martín, que llevaba la azada al hombro como otros llevan un fusil, habló más de lo acostumbrado. Hijo, la tierra enseña dos cosas: a perseverar y a agradecer. Lo demás viene y va. Si un día tienes que elegir, elige siempre lo que te permita seguir en pie y lo que haga bien a otros. Eso te hará libre. Santiago no respondió. Miró el horizonte, sintió el aire frío en la cara y, sin saberlo, dio el primer paso hacia su destino. No un paso de pies, sino de corazón. A partir de entonces, cada amanecer tuvo un matiz de promesa. El valle siguió siendo el mismo, pero él empezó a sospechar que, más allá de esas montañas,
Alguien lo esperaba con una cruz de luz y un encargo antiguo como la patria. Y aunque todavía era un muchacho, ya llevaba en la mirada esa seriedad tranquila de los que han entendido una llamada. Aquella noche, antes de dormir, abrió su libreta y, en la última página, escribió solo una línea, con letra grande y decidida. Cuando llegue el tiempo, diré que sí. Capítulo 2. La escuela y los primeros sueños. La escuela del Valle no era más que una sala rectangular con bancos de madera, una pizarra ennegrecida y una estufa de hierro que gemía cada invierno. Sin embargo, para Santiago aquel lugar era una especie de templo. Allí, con tizas que se deshacían en los dedos y mapas descoloridos colgados en la pared, descubría que el mundo era mucho más grande que su aldea y sus montañas. Don Benito, el maestro, entraba siempre puntual, con un gesto severo que infundía respeto. Nadie osaba levantar la voz mientras él hablaba. Tenía fama de duro, pero en realidad era un hombre apasionado por la enseñanza. Cuando hablaba de historia, su mirada se iluminaba como si estuviera allí mismo, en medio de las batallas que relataba. Niños, decía golpeando suavemente la mesa con la regla, recordad esto. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetir sus errores. Santiago escuchaba con atención. Le fascinaba escuchar nombres que parecían cargados de misterio. Numancia, Covadonga, Lepanto. Cada relato se quedaba clavado en su memoria como si fueran capítulos de un libro secreto que algún día le tocaría continuar. Un día, don Benito desplegó sobre la mesa un viejo mapa de España. El papel estaba amarillento y las esquinas gastadas, pero sus líneas seguían siendo claras. Con el dedo, recorrió el contorno de la península y señaló las cordilleras, los ríos, las ciudades. Aquí, dijo, posando la uña sobre el norte, nacieron hombres que defendieron con su vida lo que creían sagrado. Y aquí, en el sur, otros lucharon siglos enteros para recuperar lo que era suyo. España no es solo un país. Es una cadena de sacrificios y de sueños que se enlazan unos con otros. Santiago tragó saliva. Por primera vez entendió que el lugar donde vivía no era un rincón aislado, sino parte de un cuerpo mayor, un latido que unía a muchos. Las tardes de estudio eran largas. Había que memorizar listas de ríos, copiar frases de gramática, resolver cuentas interminables. A muchos compañeros les aburría. A Santiago, en cambio, le fascinaba la sensación de descubrir. Cada palabra aprendida era como una llave que abría una puerta nueva. Pero lo más extraño ocurrió una noche, después de un día particularmente cansado. Soñó que caminaba por un valle oscuro y, en la cima de una colina, veía una cruz ardiendo en fuego dorado. Alrededor de la cruz había voces que cantaban en un idioma que no conocía, pero que su corazón entendía. Al despertar, el recuerdo era tan vívido que lo escribió en su libreta, junto a las preguntas que coleccionaba. ¿Por qué sueño con una cruz? ¿Qué significa? ¿Será un aviso de Dios? Los días siguientes, no podía quitarse esa imagen de la cabeza. Cada vez que don Benito hablaba de batallas o de reyes, él volvía a ver en su mente aquella cruz resplandeciente. No lo comentaba con nadie, ni siquiera con su madre, porque temía que pensaran que eran imaginaciones de niño. Pero en lo profundo de su corazón empezaba a nacer una certeza. Había algo más grande esperándolo. En los recreos, mientras sus amigos corrían detrás de la pelota o trepaban los muros, Santiago prefería quedarse observando las montañas a lo lejos. Allí, entre el rumor del viento, sentía que todo lo que aprendía en los libros era solo un preludio. Que tarde o temprano, él también tendría que escribir su propia página en la historia. Esa tarde, don Benito se le acercó y, con una sonrisa inesperadamente tierna, le dijo: Santiago, recuerda que el conocimiento es como una espada. Puede defenderte o herirte, según cómo lo uses. Estudia, sí, pero sobre todo aprende a usar lo que sabes para servir a los demás. Santiago no lo olvidó. En su libreta, esa noche, anotó otra frase. Estudiar no es para saber más, sino para servir mejor. El niño que soñaba con montañas y cruces comenzó a soñar también con un destino. Ser digno de la historia que le habían enseñado, y de aquella luz misteriosa que seguía llamándolo desde lo alto. Capítulo 3. El sacrificio del padre. La figura de Martín, el padre de Santiago, era imponente incluso en silencio. Tenía hombros anchos de tantos inviernos cargando leña y un rostro curtido por el viento del valle. No necesitaba levantar la voz para ser escuchado. Bastaba con una mirada suya para que los hijos supieran lo que había que hacer. Martín había sido soldado en su juventud.
Aunque no hablaba mucho de ello, de vez en cuando, en las noches de invierno, dejaba escapar alguna historia entre el humo de la chimenea. Contaba cómo había marchado con otros jóvenes del valle hacia tierras lejanas, cómo habían dormido en barracas heladas y cómo la disciplina había sido su pan diario. Nunca se jactaba de hazañas, pero en sus relatos había siempre una constante: la importancia de proteger a los tuyos, aunque el precio fuera alto. Santiago lo miraba con admiración. Para él, su padre era como una montaña. Firme, seguro, silencioso y siempre ahí. Un verano, cuando Santiago tenía apenas 14 años, una tormenta inesperada azotó el valle. Los rayos habían golpeado un caserío vecino y el fuego se extendió con rapidez. Las campanas repicaron a rebato y todo el pueblo corrió con cubos y mantas mojadas para tratar de detener las llamas. Martín fue de los primeros en llegar. Sin pensarlo dos veces, se metió entre el humo para ayudar a sacar animales y algunas pertenencias. Santiago, que había corrido detrás de él, vio con el corazón encogido cómo su padre desaparecía una y otra vez en aquella nube oscura, y regresaba con un ternero, un saco de grano o un niño en brazos. En uno de esos viajes, una viga ardiente cayó muy cerca. Martín logró apartar a un vecino, pero la madera lo golpeó en el hombro. Cayó de rodillas, tosiendo, mientras todos gritaban su nombre. Se levantó tambaleante, sacudió la ceniza de su rostro y, con voz ronca, dijo: «Primero se salva a los demás. Yo puedo esperar». Esa frase quedó grabada en Santiago como un hierro candente. Esa noche, de regreso en casa, su padre estaba exhausto, con el hombro vendado y los ojos rojos por el humo. Sin embargo, sonreía, no por orgullo, sino por la tranquilidad de haber hecho lo correcto. «Hijo», le dijo a Santiago cuando quedaron a solas, «recuerda esto. La vida vale por lo que das, no por lo que acumulas. Si algún día dudas entre salvar lo tuyo o ayudar a otro, no lo pienses. Lo tuyo se recupera, la vida de otro no». Santiago se quedó en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Miró las manos ásperas de su padre, llenas de cortes y callos, y entendió que esas manos habían construido no solo la casa, sino también la forma en que él aprendería a vivir. Al acostarse, no pudo dormir de inmediato. Escuchaba la respiración pesada de su padre en la habitación contigua y el crujido del techo bajo la lluvia. Abrió su libreta y escribió una sola frase, con letras torpes pero decididas. El verdadero valor no está en ser fuerte, sino en sacrificarse por los demás. Esa noche, Santiago dejó de ser del todo un niño. En su interior nació la certeza de que, si alguna vez la patria lo llamaba, debía responder con el mismo espíritu de entrega que había visto en su padre. Capítulo 4. El trabajo duro. Tras el accidente de su padre en el incendio, aunque Martín se recuperó, ya no tenía la misma fuerza de antes. Su hombro quedó resentido, y aunque nunca se quejaba, Santiago notaba cómo a veces el dolor le obligaba a detenerse a mitad de faena. Fue entonces cuando el muchacho comprendió que era hora de dar un paso al frente. Las mañanas comenzaron a ser diferentes. En lugar de levantarse solo para ir a la escuela, Santiago madrugaba para ayudar en las tareas de la casa. Cargaba leña, recogía agua en cántaros pesados, limpiaba las cuadras. El frío del amanecer le mordía las manos, pero él seguía, convencido de que en cada esfuerzo estaba demostrando que podía ser útil. El padre lo observaba en silencio, con una mezcla de orgullo y tristeza. Una tarde, mientras reparaban juntos una cerca, Martín le dijo: «No es justo que un chico de tu edad trabaje tanto. Pero tampoco es malo. El trabajo enseña lo que los libros no alcanzan». Santiago asintió sin protestar. Sabía que cada clavo que golpeaba, cada tronco que cortaba, era un aprendizaje que quedaría en él para siempre. En el pueblo, además, comenzó a ayudar en la herrería de Urkullu, el herrero. Aquel lugar era un pequeño universo de fuego y martillos. El calor de la fragua, el sonido del metal al ser golpeado, las chispas volando como estrellas, se grabaron en sus sentidos. Al principio solo hacía encargos pequeños: inflar el fuelle, ordenar las herramientas, cargar carbón. Pero poco a poco aprendió a sostener el martillo y a dar golpes certeros. «La herrería», le dijo Urkullu un día, entregándole una barra candente, «es como la vida. Si golpeas a destiempo, se rompe. Si no golpeas con fuerza, no se dobla. Y si no sabes cuándo detenerte, se arruina». Santiago comprendió la lección. El sudor le recorría la frente, pero en cada jornada sentía que sus brazos se hacían más firmes y su voluntad más templada. No todo era trabajo físico.
También ayudaba en la siembra y la cosecha con los vecinos. Allí aprendió el valor de la comunidad. Un día se trabajaba para la tierra de uno, al día siguiente para la del otro. Y descubrió que cuando las manos se unían, el peso se hacía más ligero. Hubo días duros, días en los que, agotado, apenas podía con el azadón. Días en los que la espalda le dolía y las manos se le llenaban de ampollas. Pero cada noche, al acostarse, sentía un orgullo nuevo, el de estar construyendo su vida con esfuerzo real. Una tarde de otoño, mientras recogían patatas en el campo, su madre se le acercó y, con una sonrisa cansada, le dijo: Santiago, los músculos se hacen con trabajo, pero el corazón se hace con servicio. Nunca olvides que el esfuerzo que das no solo te fortalece a ti, sino también a quienes amas. Esa frase quedó grabada en él. Aquella noche, en su libreta, escribió: El trabajo duro no me quita la vida, me la da. Porque me enseña para quién y para qué debo luchar. El niño curioso se estaba convirtiendo en un joven forjado a fuego, igual que el hierro que moldeaba en la herrería. Y aunque aún no lo sabía, esas lecciones de esfuerzo y constancia serían el cimiento de la gran misión que un día lo esperaba. Capítulo 5. El primer amor. El verano llegó temprano aquel año. El valle se llenó de prados verdes, de flores que estallaban como fuegos artificiales en los bordes de los caminos, y de un aire cálido que invitaba a pasar más tiempo en la calle que dentro de casa. Santiago, ya con 15 años cumplidos, se había ganado un respeto silencioso en el pueblo. Todos lo veían trabajar junto a su padre y ayudar en la herrería, y muchos vecinos comentaban: ese chico tiene un temple distinto. Pero por dentro, seguía siendo un joven curioso, con los nervios propios de su edad y un corazón que empezaba a despertar a cosas nuevas. Fue en una de esas tardes de verano cuando la vio. Clara, hija de unos comerciantes que tenían una pequeña tienda en el pueblo, acababa de regresar de pasar un tiempo en la ciudad con unos parientes. No era la primera vez que Santiago la veía, pero había cambiado. Ya no era la niña que jugaba a saltar charcos. Ahora, con su cabello recogido en una trenza larga y un vestido sencillo, tenía un aire de serenidad que lo descolocó. Pero cada noche, al acostarse, sentía un orgullo nuevo, el de estar construyendo su vida con esfuerzo real. Una tarde de otoño, mientras recogían patatas en el campo, su madre se le acercó y, con una sonrisa cansada, le dijo: Santiago, los músculos se hacen con trabajo, pero el corazón se hace con servicio. Nunca olvides que el esfuerzo que das no solo te fortalece a ti, sino también a quienes amas. Esa frase quedó grabada en él. Aquella noche, en su libreta, escribió: El trabajo duro no me quita la vida, me la da. Porque me enseña para quién y para qué debo luchar. El niño curioso se estaba convirtiendo en un joven forjado a fuego, igual que el hierro que moldeaba en la herrería. Y aunque aún no lo sabía, esas lecciones de esfuerzo y constancia serían el cimiento de la gran misión que un día lo esperaba. Capítulo 5. El primer amor. El verano llegó temprano aquel año. El valle se llenó de prados verdes, de flores que estallaban como fuegos artificiales en los bordes de los caminos, y de un aire cálido que invitaba a pasar más tiempo en la calle que dentro de casa. Santiago, ya con 15 años cumplidos, se había ganado un respeto silencioso en el pueblo. Todos lo veían trabajar junto a su padre y ayudar en la herrería, y muchos vecinos comentaban: ese chico tiene un temple distinto. Pero por dentro, seguía siendo un joven curioso, con los nervios propios de su edad y un corazón que empezaba a despertar a cosas nuevas. Fue en una de esas tardes de verano cuando la vio. Clara, hija de unos comerciantes que tenían una pequeña tienda en el pueblo, acababa de regresar de pasar un tiempo en la ciudad con unos parientes. No era la primera vez que Santiago la veía, pero había cambiado. Ya no era la niña que jugaba a saltar charcos. Ahora, con su cabello recogido en una trenza larga y un vestido sencillo, tenía un aire de serenidad que lo descolocó. Capítulo 6. La guerra en relatos. En el pueblo había un hombre al que todos llamaban Don Julián, aunque su verdadero apellido era casi un secreto. Era un anciano de barba blanca y manos temblorosas que vivía en una casita junto al puente, siempre acompañado por un bastón de nogal y una manta que nunca se quitaba de los hombros. Pocos niños se atrevían a acercarse a él. Su figura imponía respeto, y las historias que corrían decían que había sido soldado en varias guerras de antaño. Algunos lo pintaban como un héroe, otros como un hombre marcado por fantasmas. Para Santiago, en cambio, Don Julián era una puerta abierta a un mundo desconocido. Una tarde de invierno,
cuando el frío apretaba y el humo de las chimeneas perfumaba el aire, Santiago se animó a detenerse en el umbral de su casa. El anciano lo miró de arriba abajo y, con voz ronca, le dijo: ¿Vienes a escuchar, muchacho? Santiago asintió, algo nervioso. El viejo sonrió de medio lado y lo invitó a pasar. Dentro, la casa olía a madera vieja y a recuerdos. Sobre una repisa había objetos que parecían reliquias. Un casco abollado, una medalla oxidada, un mapa plegado y amarillento. Cada cosa de esas guarda una historia, explicó don Julián señalando la repisa. Y cada historia, un pedazo de España. Aquella tarde, el anciano comenzó a contar. No hablaba como un libro de historia, lleno de fechas y nombres fríos, sino como quien vivió en carne propia los momentos. Relató las largas marchas, el sonido ensordecedor de los cañones, la fraternidad entre soldados que se trataban como hermanos aunque vinieran de tierras distintas. ¿Sabes lo que nos mantenía de pie, muchacho?, preguntó don Julián clavando en él unos ojos que aún brillaban bajo las arrugas. No eran las armas, ni siquiera la esperanza de volver. Era saber que no peleábamos por nosotros, sino por los que quedaban en casa, por nuestras madres, por nuestra tierra. Eso te da una fuerza que ningún enemigo puede arrancar. Santiago escuchaba con el corazón encendido. En sus oídos resonaban no solo los cañones, sino también las palabras de su padre y las enseñanzas de su maestro. Todo parecía encajar en un mismo hilo. La vida exigía sacrificio, y el sacrificio solo tenía sentido si era por algo más grande que uno mismo. Don Julián, viendo la atención del muchacho, tomó el casco abollado de la repisa y se lo puso entre las manos. Tócalo, está frío, ¿verdad? Pero cuando lo llevas puesto, arde, porque sientes el peso de los que confiaron en ti. Santiago acarició el metal con reverencia. Sentía que sostenía no un objeto, sino una memoria viva. Recuerda esto, Santiago, añadió el anciano. Las guerras no se ganan solo con espadas ni con balas. Se ganan con la firmeza de creer en algo. El día que un pueblo deja de creer, aunque tenga las mejores armas, está derrotado. El muchacho salió de aquella casa con la mente llena de imágenes. Soldados avanzando bajo la lluvia, banderas ondeando, hombres exhaustos que aún encontraban fuerza para cantar. Esa noche apenas pudo dormir, y en su libreta escribió con trazo firme: No es la fuerza la que sostiene al hombre, sino la causa por la que lucha. A partir de entonces, cada vez que pasaba frente a la casita de don Julián, se detenía unos minutos. A veces entraba a escuchar una historia nueva, otras, solo saludaba al anciano, que le devolvía un gesto solemne. Y aunque no lo decía en voz alta, Santiago sabía que de aquellos relatos se estaban haciendo en él un fuego que lo acompañaría toda la vida. El amor a la patria y la certeza de que la fe y el sacrificio eran inseparables. Capítulo 7. La fe de la madre. El invierno había llegado con su manto blanco, cubriendo los prados y obligando a la gente del pueblo a recogerse temprano en casa. En el hogar de los padres de Santiago, la cocina era el corazón de todo. Si alguna vez no sabes qué hacer, si el mundo se vuelve oscuro, reza. Y hallarás claridad. Santiago sintió un nudo en la garganta. Acarició las cuentas lisas, imaginando los dedos de su abuela recorriéndolas, imaginando las noches en las que su familia había hallado consuelo en esas oraciones. Pero, madre, se atrevió a decir, ¿y si la fe no basta? ¿Y si las dificultades son demasiado grandes? Amalia lo miró fijamente, con una serenidad que imponía respeto. La fe nunca es poca, hijo, porque no depende de nuestra fuerza, sino de la de Dios. La fe no es un escudo que evita los golpes, es la certeza de que incluso heridos podemos seguir adelante, porque no estamos solos. Las palabras quedaron flotando en el aire, cálidas como el fuego de la chimenea. Santiago sintió que algo se acomodaba en su interior. Una paz distinta, no la del cansancio después del trabajo, sino la de saber que su vida tenía un sentido que iba más allá de lo visible. Aquella noche, en su libreta, escribió: La fuerza de los hombres viene de la fe de las madres. Guardó el rosario bajo la almohada y, al cerrar los ojos, no soñó con batallas ni con cruces lejanas, sino con el rostro sereno de su madre, iluminado por la llama del candil. Capítulo 8. La tragedia inesperada. El verano había sido generoso. Las cosechas prometían, el río bajaba claro y los campos se llenaban de risas de niños corriendo entre los trigales. Pero, como tantas veces ocurre en la vida, la calma fue solo un preludio. Una noche de agosto, cuando el cielo estaba enrojecido por un atardecer interminable, una tormenta se levantó con violencia sobre el valle.
Los relámpagos iluminaban las montañas como si fueran cuchilladas de luz, y el viento rugía entre los árboles. Santiago, que ayudaba a su padre a asegurar las puertas del establo, sintió que aquella tempestad no era una cualquiera. De pronto, un rayo cayó sobre el campanario de la pequeña ermita que coronaba la colina del pueblo. El fuego prendió en la madera seca y, en cuestión de minutos, las llamas se alzaron contra el cielo. La campana sonaba desbocada, no por manos humanas, sino por el fuego que la devoraba. Las familias corrieron hacia la colina con cubos de agua y mantas empapadas. Santiago iba entre ellos, con el corazón acelerado. El olor a humo y a piedra quemada lo envolvía. Al llegar, vio a los vecinos intentando formar cadenas para pasar agua desde el río, pero el incendio crecía sin control. En medio del caos, un grito desgarrador rompió el estruendo de la tormenta. Era doña Elvira, una anciana del pueblo. Su nieto pequeño había quedado atrapado dentro de la ermita, donde se habían refugiado unos niños durante la tormenta. Sin pensarlo, Santiago corrió hacia la puerta envuelta en humo. Su padre intentó detenerlo, pero el joven se zafó con rapidez. Una ráfaga de calor lo golpeó en el rostro al entrar. Dentro, el techo crujía y las vigas ardían como antorchas. Entre el humo espeso, alcanzó a ver a 3 niños acurrucados en un rincón, llorando aterrados. «¡Vamos!», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Los tomó de la mano y, casi arrastrándolos, consiguió sacarlos hacia el exterior justo cuando una parte del techo se desplomaba. El pueblo entero lanzó un grito de alivio al verlos salir entre las llamas. Aquella noche, la ermita quedó reducida a escombros. Las llamas se extinguieron al amanecer, dejando solo muros ennegrecidos y la campana caída, partida en 2. El silencio que siguió fue tan abrumador como el estruendo de la tormenta. Los vecinos, con lágrimas en los ojos, se abrazaban unos a otros. Habían perdido un lugar sagrado, pero habían salvado lo más importante, la vida de los niños. Santiago, exhausto y cubierto de hollín, se sentó en una piedra mientras su madre limpiaba sus heridas con un paño húmedo. Aún podía sentir el peso de las manos de los pequeños en las suyas. Esa noche, en su libreta, escribió con trazo tembloroso: «Las cosas pueden arder y caer, pero la vida, mientras haya fe y valor, se levanta de nuevo». El incendio dejó al pueblo con cicatrices, pero también con una certeza. En medio de la tragedia, había nacido un joven dispuesto a darlo todo por los demás. Y sin saberlo, Santiago se estaba convirtiendo poco a poco en el hombre que un día cargaría con una misión mucho más grande que la que cabía en aquel valle. Capítulo 9. El viaje a otra ciudad. El pueblo se le quedaba pequeño a Santiago, no porque no lo amara, sino porque sentía que más allá de las montañas había un horizonte que lo llamaba con insistencia. Ese llamado llegó de la manera más inesperada. El padre, Martín, necesitaba vender parte de la cosecha en una ciudad cercana, y ya no podía viajar largas distancias por la lesión en su hombro. «Esta vez irás tú, hijo», dijo una mañana, con tono grave pero confiado. «Ya tienes edad para conocer más mundo». Santiago sintió un cosquilleo en el estómago. Era la primera vez que saldría de su valle por varios días. Preparó un jatillo con ropa, pan, queso y una cantimplora, y al amanecer emprendió el camino junto a un arriero que bajaba con su carreta cargada de sacos. El viaje fue largo. Los caminos de tierra se estiraban entre colinas, y el polvo se levantaba con cada paso de los animales. Santiago observaba todo con ojos nuevos: los molinos que giraban al viento, los caseríos aislados, los ríos más anchos que el suyo, que parecían correr hacia destinos misteriosos. Al cabo de 2 días, cuando el sol empezaba a caer, divisó por primera vez las murallas y los tejados de la ciudad. El corazón le dio un vuelco. Nunca había visto tantas casas juntas, ni torres tan altas, ni una plaza donde se reuniera tanta gente. El bullicio lo envolvió de inmediato. Pregones de vendedores, risas de niños, martillazos de artesanos, campanas que repicaban al mismo tiempo desde varias iglesias. Todo lo deslumbraba: los escaparates con telas de colores que nunca había visto, los libros apilados en los puestos del mercado, los olores mezclados de especias, vino, pan recién hecho y cuero curtido. Santiago se sintió pequeño en medio de aquella vorágine, pero también maravillado. En la plaza mayor, donde se levantaba un mercado vibrante, comprendió algo importante. Cada rostro, cada voz, cada mercancía contaba una historia distinta. El mundo no era solo su valle ni las lecciones de su maestro.
Era un mosaico inmenso donde cada persona llevaba consigo un pedazo de patria. Mientras ayudaba a descargar y vender la mercancía, escuchaba a los comerciantes hablar de precios, de rutas de intercambio, de las dificultades que traía el transporte y de las deudas que algunos nunca pagaban a tiempo. Santiago no entendía todo, pero intuía que detrás de esas palabras se movía la base de la riqueza y de la pobreza. Esa noche, hospedado en una posada junto a otros viajeros, sacó su libreta y escribió: La ciudad es como un río desbordado. Peligroso si no sabes nadar, pero lleno de vida si aprendes a moverte en él. Durante los días que estuvo allí, recorrió calles empedradas, entró en iglesias majestuosas que lo hicieron sentir diminuto bajo sus bóvedas, y observó cómo los niños pobres pedían limosna en las esquinas mientras los caballeros pasaban en sus caballos sin mirar. Esa dualidad lo golpeó, la belleza y la miseria conviviendo en el mismo lugar. Al regresar al valle, cargado de experiencias nuevas, Santiago caminaba distinto. Sus ojos habían visto que el mundo era mucho más ancho, y su corazón comprendía que, algún día, él también tendría que salir de nuevo, pero no solo para comerciar, sino para cumplir un destino mayor. Capítulo 10. La promesa. El regreso al valle fue más silencioso que la partida. El camino, que antes le parecía un túnel hacia lo desconocido, ahora era un sendero que lo traía de vuelta con el corazón cargado de imágenes. Santiago veía con otros ojos los mismos prados, los mismos caseríos y el mismo río que había acompañado su infancia. Había descubierto que el mundo era inmenso, ruidoso, complejo, pero en su sencillez, su valle seguía teniendo un poder sagrado, el de recordarle quién era. Cuando llegó a casa, su madre lo abrazó con una ternura que borró en segundos el cansancio del viaje. Su padre, sentado junto al fuego, lo miró en silencio, como quien reconoce que el niño había salido y regresado hecho ya un joven distinto. Esa noche, después de cenar, Santiago salió solo hasta la colina que dominaba el pueblo. La ermita que se había quemado meses atrás era ahora solo un montón de piedras negras, pero en lo alto aún quedaba la campana partida, como un símbolo de las heridas que marcan a las comunidades. Se sentó en una roca y sacó su libreta. Las páginas estaban llenas de frases, preguntas, reflexiones, sobre la fuerza del trabajo, sobre la fe, sobre las historias de guerra, sobre el amor y sobre la ciudad. Sintió que todas esas piezas empezaban a unirse como en un mosaico invisible. Mirando el cielo estrellado, dejó que el silencio le hablara, y en ese instante, brotaron en su interior unas palabras que escribió con trazo firme. Prometo que viviré no solo para mí, sino para los demás. Que no buscaré la gloria vacía, sino el bien de mi patria. Y que, si un día llega la cruz que deba cargar, no la rehuiré. Porque la fe y el sacrificio son la herencia que recibí, y con ellos caminaré hasta el fin. Al cerrar la libreta, Santiago sintió una paz profunda. No había música ni coros de ángeles, solo el viento acariciando las ramas y el murmullo lejano del río. Pero en su corazón supo que aquella noche había sellado algo que marcaría toda su vida, un compromiso que lo uniría para siempre con la historia de su tierra y con el destino que lo esperaba más allá de las montañas. Cuando se levantó para regresar a casa, la campana rota brilló un instante con la luz de la luna, como si aprobara en silencio la promesa del joven.